Vamos a continuar con la exposición de la palabra y dimos una breve introducción la semana pasada sobre Primera de Juan, quien fue un escritor muy prolífico, escribió, ¿cuántas cartas escribió Juan? 5 libros. Así es que Dios le dio la oportunidad de escribir, pero toda la escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. Primera, segunda de Juan escribió primeramente los evangelios, el Evangelio según San Juan, y luego el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El cual estaremos estudiando dentro de un par de meses. Ahí no vamos a tener un tiempo, porque es de sumo interés, siendo que estamos en los últimos días y debemos entrar. Aquí, pues, el tema, los requisitos para andar con Dios, y son 3 cosas: luz, justicia y amor. Esa es la manera que vamos a ver esta carta. Muchas cosas, esta carta de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan eran cartas que eran circuladas, y el apóstol Juan estaba encargado de esas iglesias. Ustedes saben que él vivía en Jerusalén, y luego el Señor Jesús le encomendó, recuerdan, a su madre, estando en la cruz, ¿recuerda esa parte? Mujer, es aquí tu hijo, hijo, es aquí tu madre, recuerdan esa parte, ¿verdad? Y yo estoy pensando que juntamente María se mudaron para Éfeso, se mudó para Éfeso, y desde allí él estaba encargado de un grupo de iglesias. Y estas cartas es una advertencia, una carta muy tierna, como lo fue el corazón de Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba sobre el pecho del maestro. Cuando uno ve, por ejemplo, la carta del apóstol Juan, el corazón de uno se derrite, se llena de ternura al ver verdaderamente cuánto amor Dios había derramado en el corazón de Juan. Anteriormente él era conocido como Boanerges, que era uno de aquellos que cuando predicaba y la gente no se convertía, ¿qué quería hacer? Le dice al Señor: mira, vamos a orar para que acabe con esta gente incrédula, ¿verdad? Ese era el corazón de Juan. Sin embargo, cuando el Señor le salvó, el Señor le salva su vida, ahora él derrite su corazón, de manera que ahí se cumple 2 Corintios 5:17. ¿Quién sabe? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el hijo del trueno pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que yo no acepto, hermano, que yo soy de mecha corta y por poco todo exploto. Bueno, hermano, si eres creyente, algo está mal, tú tienes que cambiar, porque la Biblia dice claramente que nosotros somos llamados a cambiar. Aquí tenemos primeramente la introducción al libro, que es algo completamente extraordinario. Ve aquí, Primera de Juan, capítulo 1, y él comienza la carta porque habían falsos cristos que se habían levantado en medio de esas congregaciones. Juan habla de falsos cristos, la palabra anticristo, ¿qué significa? Lo que se opone a Cristo. Cuando él habla de anticristos, no se está refiriendo al anticristo, que será el hombre de pecado, el hijo de perdición que vemos en Apocalipsis, sino que se está refiriendo a todo aquello que se opone a Cristo. Cuando usted escucha un predicador, uno que se llama un pseudo profeta, y dice algo que va en contra de la palabra, Juan lo llamaría ¿cómo? Anticristo. Anticristo, el que se opone a Jesucristo. Y él comienza la carta, ¿verdad?, diciendo lo que era desde el principio. En otras palabras, lo que yo les prediqué a ustedes en el Evangelio según San Juan, 21 capítulos que es el Evangelio según San Juan, lo que era de ese tiempo, se lo voy a reiterar, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Él dice, en otras palabras, nada es teórico, yo fui testigo, yo lo conocí, lo vi, lo palpé, lo toqué,
lo escuché predicar la palabra, ese Cristo, ese es real. No se dejen llevar por los anticristos. Usted lo va a ver cuando lleguemos a otro capítulo. Él es el real, Él es el Hijo de Dios, Él es el verbo de vida. Y le dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual, mire dónde está la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida, lo que es Dios, estaba escondido en Jesucristo. ¿Quiere conocer una fotografía de Jesucristo? El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Si Dios le hablase a usted audiblemente, ¿qué le va a decir? Él le va a repetir la Biblia. Hay gente que se pasa que Dios me reveló, y cuando usted oye lo que Dios le reveló, va completamente en contra de las Sagradas Escrituras. Yo no sé si fue que comieron demasiada chuleta el día anterior y tienen pesadillas y vienen y hablan y dicen cosas que no están en las Escrituras. Dios te habla, Dios te va a citar las Escrituras. Como dijo alguien, yo quiero que Dios me hable audiblemente. Respuesta: lee la Biblia audiblemente y Dios te va a hablar. Cada vez que abra la Biblia con un corazón dispuesto, con un corazón contrito, Dios te va a hablar. Dios nos habla por medio de las Escrituras. Y dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo y Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, el énfasis de andar con Dios, de tener comunión con Dios. Y Él le dice, yo te escribo estas cosas para que tenga comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe eso? Nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, con la intercesión, ¿recuerdan? La intercesión del Espíritu Santo. Romanos 8 dice que nosotros no sabemos cómo orar, cómo interceder, porque el Espíritu Santo, usted sabe que eso es cierto. A veces usted se pone a orar y usted no dice nada, hay un gemir. Eso le pasa, usted quiere orar, pero lo que hace es un sosollo, un gemir. Eso es el Espíritu Santo intercediendo, orando en ese momento, en el Espíritu, por usted, porque usted en ese momento no sabe qué pedir. ¿Cuánto han pasado por eso? Yo estoy seguro que todo creyente ha tenido esa experiencia. Entonces luego aquí ahora habla de cuál es el propósito, de qué manera podemos andar con Dios. Lo primero es entender que Dios es luz, es lo primero. Dios es luz. Mire aquí. Dice, en otras palabras, ¿cuáles son los requisitos para poder tener comunión con ese Dios que es luz? Dios es luz, y nosotros, ¿qué somos antes de Cristo? Comienza con T. Tiniebla. Y aún en nuestro andar como creyentes podemos tener pasos tenebrosos, y ahí viene la advertencia. Él dice lo siguiente: este es el mandamiento, este es el mensaje que hemos oído. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído? Bueno, y el cual nos anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora viene aquí lo que él repite 4 veces. Aquí viene ahora lo que se dice y lo que se practica. ¿Me entendieron? Él usa esa palabra si decimos, porque ¿verdad? Uno puede hablar, uno puede decir cosas, pero él dice, si decimos, por ejemplo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Somos mentirosos. Y no practicamos la verdad. Ahora, pero si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. En otras palabras, tengo comunión con Dios, que es luz. Y al tener comunión con Dios, tenemos comunión uno para con el otro. No hay algo tan hermoso como la comunión el uno para con el otro. ¿Sabe cómo lo compara? Lo compara al Salmo 133, ¿cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y a qué lo compara? Es como el buen óleo. En el capítulo 10 del libro de Levítico ungieron a Aarón y a sus hijos y tomaron
le quitaron la ropa vieja, le pusieron la ropa nueva, la vestimenta nueva, le pusieron la mitra y tomaron un cuerno lleno de aceite y se lo derramaron sobre la cabeza. Y el aceite bajó por la barba de Aarón, y pasó hasta el borde de su vestidura. Significado: Cristo, la cabeza ungida, el cuerpo también es ungido. ¿Está entendiendo? De su plenitud, de su unción, participamos todos. La iglesia es ungida porque Cristo es ungido. Tenemos la unción del Santo, él dice en el capítulo 2. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos ungidos. Y dice: pero si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, mira esto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andamos en luz, andamos en comunión con Él. Al andar en comunión con Él, andamos en un mundo que está lleno de pecado. Tenemos la naturaleza todavía, una naturaleza pecaminosa, que se levanta contra nosotros. Periódicamente el creyente peca, pero como anda en comunión con Dios, ¿qué se espera de ese creyente? Que ese creyente confiese sus pecados, le pida perdón al Padre, y los resultados es que la sangre de Jesucristo, ahí lo ve, la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo expliqué la semana pasada el pecado perdonado cuando estábamos en el mundo judicial, que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, y ahora es la aplicación de la sangre de un Padre que nos ama y quiere que andemos en comunión con Él, que no andemos con mancha. Cuando el creyente peca, tiene que producir el pecado en él o en ella, dolor en el corazón, y lo primero que hay que hacer es, por eso es que en Mateo 5 habla del Padre nuestro, y que es una de las cosas que dice: perdona nuestras deudas. ¿Cómo dice? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, el Padre sabe que vamos a ofenderle, y mientras usted crece en santidad y en comunión con Dios, se espera que usted peque menos, no más. ¿Está entendiendo? Porque usted está creciendo, usted se convierte de un hijito, como lo vemos de ver, a joven, a padre. Usted va creciendo espiritualmente y por ende usted se va apartando del pecado. Ahora, dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, aquí viene otra vez, si decimos que no hemos pecado, eso no es nada. Pero mira, eso no es nada. Sí, eso, hermano, eso es pecado. ¿Usted le ha pasado eso? Que usted exhorta a alguien, confronta a alguien, la persona comienza a buscarla, a justificarse. No, eso no es nada. Una mentirita blanca. Bueno, todas las mentiras son negras. Entonces dice aquí: si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, porque el pecado, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley se define. Transgredir la ley. Yo le ilustro. Usted pasa por un lugar donde están haciendo una nueva urbanización, ¿verdad? Y todavía no tienen semáforo, no tienen stop, ¿verdad? Y usted está por esa vecindad, y usted camina y anda constantemente, y usted no para. Y usted ha pasado quizás los 6 meses de la construcción. De repente, un día pasa 4 meses, y usted pasa por esa urbanización. Y usted no se ha percatado que hay un pari ahí. Y de repente sigue caminando y se olvida y sigue, y ahí está el policía. Pero aquí no había. ¿Y dónde vino ese stop? Mientras usted habla, él está escribiendo el ticket, ¿verdad? Ajá. Bueno, el letrero dice: no es asunto, no, ahora hay una ley. Dios no ha dado la ley, y la ley es ser transgresor del pecado. Y usted quiere justificarse, pero ahí decía que pare y tiene que pararse, ¿verdad? Lo que conducimos sabemos lo que es eso. Ahora, en el capítulo 2 entonces el primer requisito para estar en comunión con Dios, ¿qué sería? Entonces sería caminar en luz. Y ahora viene obedecer sus mandamientos. En el capítulo 2 de Primera de Juan dice: hijitos míos, miren con la ternura que él habla. Él le habla hijitos. Una palabra de mucha ternura del corazón de Juan. Ella está un anciano y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, una vez más, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él dice esto: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Aquí viene:
En esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí viene. ¿Cómo se sabe que nosotros lo conocemos? ¿Cuál es la prueba? Aquí viene la prueba. Esto es, ¿cómo se comprueba esto? Bueno, dice aquí que la manera que se conoce es que nosotros guardamos sus mandamientos. Usted sabe que el creyente, nosotros guardamos sus mandamientos. Usted se da cuenta que usted no tiene que estar chequeando la Biblia, leer los 10 mandamientos. Usted sabe, por ejemplo, usted sabe que adulterar es pecado. Dice, déjame ver, ¿qué dice aquí? Ajá, en Éxodo 20 dice, no adulterará, no codiciará. Y tú no te pasas porque ya la ley, ¿dónde está escrita? Dice la palabra. La ley está escrita en el corazón. Con cincel de hierro y punta de diamante. La ley está escrita en el corazón de uno. Y uno sabe, el Espíritu Santo te da testimonio cuando uno hace lo malo. Ahora, dice aquí, el que dice, estoy en el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice, aquí viene, que permanece en él, ¿cómo se lo comprueba? Debe andar. Por eso el tema, ¿cuáles son los requisitos para andar en comunión con el Dios que es luz, con el Dios que es justicia y con el Dios que es amor? ¿Cómo vamos a vivir de esta manera? Juan nos enseña, el apóstol Juan nos enseña. Él dice, versículo 5, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahí está. Esto es práctico, guardar sus mandamientos. Ahora, el que dice, mire cuántas veces lo dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, andar en santidad, andar con temor de Dios. Entonces, el requisito es caminar con la luz, obedecer sus mandamientos y también conocer a aquel que permanece en el Padre. Mira ahora el versículo 7. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo. Él se lo había dicho repetidas veces. ¿El amor al prójimo está solamente en el Nuevo Testamento? No, el amor al prójimo está en el Antiguo Testamento, está en la ley de Moisés. Está saturada la Biblia con ese llamado a amar. Dice aquí, hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Le estoy reiterando, le estoy repitiendo lo que ya le he escrito en el Evangelio según San Juan. Y le dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Según los mandamientos se van y se hacen parte de nuestras vidas, las tinieblas van pasando. ¿Cómo se lo explico? Mire, cuando uno es creyente, al principio de ser creyente, hay cosas que uno tiene una gran lucha para vencer, ¿no es cierto? Usted tiene una gran lucha para vencer algún pecado en su vida, y todos nosotros pasamos por esa lucha. La lucha suya en esa área quizás no es la lucha mía y la mía no es la suya, pero según vamos creciendo, según la luz en nosotros va creciendo, ¿qué está aconteciendo? Las tinieblas van pasando y usted encuentra que eso que anteriormente le era una gran atadura, ya usted ha vencido eso. Pero esté alerta porque hay otras cosas que como pequeños monstruos levantan sus cabezas y quieren reclamar el territorio que ya Cristo compró en la cruz del Calvario para darle el nuevo hombre. Recuerde, Cristo es el hombre en el hombre. El hombre nuevo vive en usted, pero hay uno que ha sido desposado, que es el hombre viejo, que todavía quiere venir y poner su tienda y quiere reclamar el territorio que ya Cristo ha conquistado. Y por eso que tenemos que vivir en el Espíritu o vivir en la palabra. Dice aquí entonces, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz
y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Ahí es otra prueba. No puede aborrecer a tu hermano. Si aborrece a tu hermano, todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Recuerdo, cuando leo esto, recuerdo a Caín y Abel. Nosotros decimos, bueno, Caín mató a Abel porque tuvo celo, porque él ofreció una ofrenda que agradó a Dios, eso es cierto. Pero cuando nosotros leemos lo que dice el Nuevo Testamento con relación a qué dice de Caín, ¿y por qué lo mató? Porque era del maligno, era del diablo. ¿Está entendiendo? Y el diablo, ¿a qué vino el diablo? A hacer que, ¿cuántas cosas? 3. ¿Cuáles son? Matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces ahí está. Ahora, capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y aún anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí viene ahora estos 3 grupos que aludimos la semana pasada, ustedes recuerdan, que alguien puede pensar que se refiere a los hijitos que están en la iglesia, a los pequeños, los muchachitos, a los jovencitos que están en la iglesia y a los padres. Pero aquí está hablando de 3 etapas de crecimiento espiritual. En otras palabras, cuando aquí ahora en esta congregación, en la congregación que está a la izquierda, en la congregación que está en el otro lado y en el otro lado y en toda parte, tenemos estos 3 grupos. Usted se convierte y usted es un hijito. Usted comienza en la etapa de un bebé en la fe. A usted hay que darle la botella, la mamila, ¿cómo le dicen? La chupeta, no sé cómo lo llaman. El asunto es que usted hay que darle leche, no le puede dar mangú ni vianda, ¿verdad? Ni carne asada, se ahoga, hay que darle leche. Pero se espera que no se quede el bebito en ese lugar. Usted no espera que esa criaturita tan hermosa, la niña, el niño se quede ahí. Usted espera, ¿qué es lo que usted quiere? Ahí, más leche, 2 onzas, 3 onzas, 4 onzas. Mira, se tomó el biberón completo. Y después le pone el biberón y le echa el cereal y luego todavía quiere más. Porque está creciendo. Entonces aquí viene y dice el versículo 12. Yo le escribo a ustedes a los que son hijitos. Y miren lo que pasa cuando somos hijitos. ¿Qué pasa? Que nuestros pecados, ahí comienza la vida cristiana. Los pecados han sido perdonados. Ok. Luego, el versículo 13, él pasa a lo de padre. Yo le escribo a los padres espiritualmente porque, ¿por qué? Porque conocéis al que es desde el principio. En otras palabras, ya cuando es padre hay gran conocimiento porque ha crecido. Ahora, en estos momentos, en esta congregación, tenemos los 3. Tenemos hijitos, tenemos jóvenes y tenemos padres. En estos momentos, en toda congregación. Ahora, dice aquí el versículo 3, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O sea, los jóvenes tienen fuerza, han vencido al maligno. ¿Cómo lo vencen? ¿Cómo es que se vence el maligno? Usted lo va a ver. Dice el versículo 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte. ¿Y por qué es? ¿Qué es lo que ha hecho que uno que es niño, un hijito, se convierte en un joven y es fuerte? Lo dice el versículo 14. La palabra de Dios, ahí está la clave, hermano. La palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando yo veo ese término en las Escrituras que dice de la palabra de Dios, ¿qué significa la palabra de Dios? Alguien dice, la palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra, el verbo encarnado. Verbo. ¿Sabe la palabra verbo? La acción en gramática, el verbo. Se hizo carne. La palabra de Dios es Cristo. Magnífico. La palabra enseñada. Cristo está siendo enseñado y compartido.
La palabra predicada, porque por ese medio nosotros fuimos salvos por medio de la predicación del Evangelio. La palabra predicada. Y dice, la palabra, y habéis vencido al maligno. Pregunta, ¿cómo se vence al maligno? Respuesta, por la palabra de Dios. ¿Quién me da la victoria para vencer al maligno? La palabra de Dios. Cristo me da la victoria para vencer. La palabra enseñada me fortalece para vencer. La palabra predicada me da herramienta para vencer. Versículo 15. Hay problema entonces. Todavía estamos, el creyente tiene ese enemigo, el mundo, el diablo y la carne. Tiene que estar pendiente de todo esto. El mundo no tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar orando en todo tiempo, tiene que estar vigilando, tiene que vencer el pecado. No améis al mundo, aquí tiene. ¿Cómo que no améis al mundo? Bueno, todo lo que hay en el mundo, el sistema mundial, lo que el mundo dice, las ideas mundanas. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No está hablando, no améis el mundo. Bueno, a mí me gusta la naturaleza. Me gusta la naturaleza, me gusta todo lo que yo veo, las montañas, las flores, ver los árboles, todo. No se está refiriendo a esto. Se está refiriendo al mundo que está en rebelión contra Dios, hermano. Usted estaba anteriormente en el mundo y nosotros éramos hijos de ira, dice la palabra. No ames el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está claro, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que deshacernos del mundo. Porque todo lo que, mire por qué es. ¿Por qué que no se debe amar al mundo? Y te va a definir qué es el mundo. Respuesta bíblica. La Biblia es su propio intérprete, recuerden. Todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Número uno, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Hay muchos deseos de la carne, cosas que uno se puede antojar, pero que van a luchar contra tu alma, que son destructivas. Tú no puedes amar eso porque va en contra de los mandamientos de Dios. Segundo, los deseos de los ojos. Ahí fue el pecado de Adán y Eva. Los deseos de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida. Ahí está todo, hermano. Ahí no hay que buscar más. Todo lo que tiene que ver con el pecado, toda la lucha nuestra es contra estas cosas. No amen. Y la manera que no lo amo es, para que esas tinieblas se pasen, es que diariamente nos llenamos de la palabra de Dios. Desde que nos levantamos, llénate de la palabra de Dios. Desde que nos levantamos, aún estando en el lecho, antes de levantarte, tú estás en comunión con tu Dios. Antes de salir a tus responsabilidades, encomienda tu alma a Jehová y espera en Él y Él hará. Prospera el Señor tu camino, Él te ayuda, te fortalece, bendice tu vida, encomienda al Señor tu camino. Dice aquí, ahora Él viene aquí a lo que es los anticristos. Aquí viene ahora. Nosotros sabemos que hay tal personaje llamado el anticristo. Cuando hablamos en Apocalipsis hablamos un poquito de esa persona. Cuando lleguemos a ese libro en 2 meses, por ejemplo, 3, no sé cuándo. Pero ahora aquí viene y él habla de lo que estaba pasando en esa iglesia. En esas iglesias, que eran un grupo de iglesias, se habían infiltrado personas con falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y lograron lograron sacar a algunos hermanos de la congregación. Usted lo va a ver. Y es más, al mismo Juan no lo recibieron, hermano. Algunos de ellos, Juan quería visitarlos, no los recibían. O Juan enviaba a hermanos a esas congregaciones, no los recibían. Eran personas y él los llama anticristos. Y es bueno que sepamos eso. Dice, hijitos, mira esto aquí, versículo dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Usted lo ve. Él habla de anticristo singular, pero no es que no solamente ese, no se enfoquen en ese personaje que viene. Él viene. Pero ya han venido anticristo, porque lo que significa anticristo es todo aquel que se opone a la doctrina de Cristo, al santo evangelio, a la santa palabra. Él le llama, es un anticristo. Dice,
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta es la señal de que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué está diciendo? Las falsas doctrinas que están saturando en los tiempos. Mira esto, hermano, en los tiempos de Juan se estaba saturando las iglesias con falsas doctrinas. ¿Qué diría Juan hoy si Juan estuviese escribiendo esta misma carta, hermano? Y él está mirando el panorama, la mezcla que hay en las iglesias. Y él está mirando por el Espíritu y por la palabra. ¿Qué diría Juan, hermano? Dice aquí, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué había acontecido? Bueno, aquí viene. Habían personas que estaban juntos en la congregación, dice él aquí, salieron de nosotros, él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si no eran de nosotros, eran anticristos. La pregunta es ¿por qué es que dice que no eran de ellos y aparentemente eran de ellos? Tiene que ver con la sana doctrina, tiene que ver con el evangelio. Estaban, pero se fueron porque habían falsas doctrinas dentro de esta persona. Estaba el gnosticismo. Yo le expliqué todo esto. Los gnósticos, que ellos pensaban, por ejemplo, que para llegar a Dios tenían que ir por medio de ángeles. Ustedes han leído eso. Yo se lo expliqué cuando estudiamos Colosenses, que había que nosotros éramos muy impuros y que necesitábamos ángeles que estaban más cerca de Dios, y esos gnósticos, que significa un conocimiento superior. Guárdese usted de toda doctrina que dice que tiene una revelación. Esto nunca se había revelado. Usted oiga eso. Si es nuevo, no es bíblico, papá. Todo está aquí, a la ley y al testimonio. Si no es a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. Cuando alguien viene con algo, con una nueva revelación, una nueva unción, con algo nuevo, o que Dios dijo y que Dios dijo, solamente le dice a él o a ella. ¿Y por qué no? Hermano, el Señor me mostró eso para su vida. Pero ¿por qué no me dice a mí? Yo estoy orando a Dios. Es conmigo que tiene que Dios hablar, y siempre es con otra persona y no con uno. O sea, es como que yo quiero hablar con una persona y digo, dile a fulano de tal esto, y la persona está al lado mío. Dios, tengo comunión con Dios, yo tengo el Espíritu de Dios, Dios me comunica a mí y por la palabra. Dios no tiene que comunicárselo a fulano de tal. ¿Estamos claros, hermano? Entonces eso es parte de las falsas doctrinas que han saturado. A eso había pasado en las iglesias en los tiempos del apóstol Juan. Había acontecido, habían estos gnósticos, un conocimiento, una super espiritualidad, y lo que hicieron fue que lograron sacar a algunos hermanos. Míralo aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿O sea por qué? Porque él dice en el capítulo 1 que el que anda en luz anda en comunión. Y el que anda en comunión ama a su hermano. ¿Me está entendiendo? Si había estado en comunión con Dios y con sus hermanos, permanecen en comunión. Pero dice aquí, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestare que no todos son de nosotros. Más claro no canta el gallo, diría la abuela mía. Eso está claro, hermano. En otras palabras, esa es la manera que se descubre el árbol por el fruto. Pero vosotros, aquí viene, pero ustedes tienen la unción del Santo. En otras palabras, tienen el Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo, le da testimonio a todo verdadero creyente cuando se está enseñando la palabra o predicando la palabra, si lo que esa persona está diciendo es de Dios. El Espíritu Santo por dentro, usted dice, aunque no lo diga verbalmente, amén. Eso, el Espíritu Santo me da testimonio que es así. Amén. Pero, dice aquí, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros querían aparentar que tenían una super unción. Yo he oído tantas cosas en todos estos años, hermano, de tantas cosas que no están en la Escritura, y lo que a mí me parte el corazón es como las multitudes van en pos de todas estas cosas. Dice aquí,
no os escribo como si ignoraseis la verdad. Ustedes no son ignorantes, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En otras palabras, si ellos te están hablando de algo completamente diferente, ustedes tienen la verdad, tienen el Espíritu Santo, que es la unción dentro de vosotros, y el Espíritu Santo le da testimonio a ustedes que esos falsos maestros están equivocados. No sé si a ustedes les pasa eso. Le digo, semanalmente yo escucho, como ustedes, escuchamos un mensaje, a mí me mandan un mensaje, me mandan de este, lo otro. Hay personas, hay predicadores que usted lo puede escuchar y son hombres y pueden errar, pero la mayoría de las veces usted sabe que son cristocéntricos, que son personas serias de la palabra y usted lo escucha sin ningún problema, pero siempre tiene que estar alerta, no se trague todo completamente, tiene que discernir con la Biblia. Ahora, pero también acontece que usted pone a alguien y del principio que lo oye choca. Esto está raro aquí. Esto me choca. No sigo oyendo porque ya. O sea, que del principio dice algo que va en contra de la palabra. En contra de la palabra. Y entonces usted tiene que ya, porque el Espíritu Santo le da testimonio. ¿Sabe, hermano? Cuide sus oídos. Cuide sus oídos. El Señor dijo que mirad cómo oís, no lo oído, oíd. La Biblia da un F a oír. No preste su oído a todo tipo de prédica, de esas que le envían o acá. Usted tiene que tener discernimiento y si ve que no le edifica, no lo escuche más. Cuando yo escucho a un predicador y cuando yo descubro que se está desviando, ya yo lo descarto. Yo no puedo seguir escuchando a fulano de tal. Una cosa, por ejemplo, un predicador puede tener una opinión diferente. Un predicador puede decir algo y estar completamente difiere de lo que usted cree. Eso no significa que es un falso profeta. Es que simplemente en ese punto él difiere. ¿Me sigue? Pero otra cosa es que él diga que Dios no es un Dios trino. Que el Espíritu Santo es una mujer, como una doctrina. Que el Espíritu Santo es una mujer, es una doctrina. Ya formaron una enseñanza que dice que el Espíritu Santo es una mujer. Eso es falso. ¿Me sigue, hermano? Entonces, eso es las cosas que acontece en los tiempos de Juan y en estos tiempos. Dice entonces el versículo 24. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, si le presta atención a la palabra, si le presta atención a lo que habéis oído del principio, entonces tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna es la promesa. Os escribo esto sobre los que os engañan. Ahí está, ¿lo ve, hermano? Ahí está. Ahí está la prueba de lo que estoy diciendo. Estoy escribiendo esto porque os engañan. Algunos habían sido sacados, ya lo dijo que lo que pasa, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido. La ley de la permanencia. La ley de la permanencia. Déjame explicar lo que es la ley de la permanencia. Todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría y lo hace con rectitud. Dios es perfecto en lo que Él hace, cómo lo hace. Dios es perfecto en lo que Él dice y cómo lo dice. Cuando usted lee la Biblia, el libro más extraordinario del planeta, usted puede leer todos los libros. Mire, hermano, usted puede ir a la biblioteca de Washington, D.C., la más grande, una de las más grandes del mundo, o la que tenga Alejandría en otras partes del mundo. Usted podría leer todos los libros. Digamos que usted puede leer todos los libros. Y usted se queda con sed de conocimiento. Pero solamente invierta una hora leyendo la Biblia. ¿Qué pasa cuando usted lee la Biblia? Eso le llena. Eso le enternece el corazón. Eso le habla. Porque Dios, por su Santo Espíritu, nos ha dado las sagradas escrituras para que por medio de ellas nosotros podamos crecer para salvación y vida eterna. Continuemos entonces. Dice entonces aquí, os escribo esto sobre lo que os engañan. Mire esto, hermano. Os engañan. Ok. Versículo 27.
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué pasa? Permanece en vosotros. La unción, el Espíritu Santo que todo creyente tiene. La unción, y esa unción del Espíritu Santo es la que, aparte de que un maestro le enseñe, y todos nosotros somos enseñados por un maestro, la unción misma le da testimonio de que eso que se está diciendo es veraz. Ahora, si una persona no es creyente y está en la congregación, esa palabra le rebota, esa palabra no tiene efecto hasta que esa persona se convierta y reciba la unción. Entonces, usted sabe que es verdad. Dice, ahora yo entiendo, fíjate. Mira cuántas veces yo había leído ese versículo bíblico. Mira que mi abuela me leía a mí me pasó eso. ¿Cuántas veces la abuela mía me leía el Salmo 23? Me sentaba en su falda y me leía el Salmo 23 y el 91. Pero yo ni conocía el 91 ni el 23 porque yo no conocía el pastor del Salmo. Jehová es mi pastor, sí, pero él no es mi pastor. Yo soy un rebelde. Sí, pero yo era un muchacho, sí, pero un rebelde. Era pequeño, pero un rebelde. No conocía a Jesucristo. Pero cuando Cristo viene la unción, viene el entendimiento y viene la palabra. Y ahí ahora uno comienza a apreciar las escrituras y amarlas. Dice entonces aquí, la unción permanece en vosotros. Y mire esto, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Para que no malinterprete el texto, para que no se malinterprete, porque estamos estudiando hermenéutica. Aquí dice, hermano, que yo no necesito que nadie me enseñe porque la unción, ya alguien coge el texto y lo tuerce. Yo lo he visto. Hermano, el Espíritu Santo me enseña, porque aquí yo leo y lo citan. Y hace como el diablo que tuerce la escritura, eso es lo que hace. Aquí está diciendo que lea el contexto, hay que ir atrás. ¿Qué le estaba diciendo? Que habían falsos maestros, que eran gnósticos y que ellos creían que tenían algo especial y que ellos podían recibir de ellos. Y dicen, no, ustedes tienen la unción del santo y ustedes no necesitan que estos falsos maestros les enseñen porque la misma unción que está en vosotros les va a enseñar y le da testimonio. Eso es lo que significa el texto. Eso es lo que significa el texto. Y se puede coger y se puede desviar. Ahora, vamos ahora al capítulo 3, saltando un poco para que nos dé el tiempo. Capítulo 3 ahora, mire acá. Entonces, vemos nosotros ahora cuáles son los requisitos para andar en el Dios que es justo también. Bueno, hay que hacer lo bueno, hay que amar al prójimo, y luego viene, una vez más, cuando lleguemos al capítulo 4, era advierte contra los anticristo. Pero vamos al 3 ahora rápidamente, dice aquí, hijitos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire esto. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Y por qué que el mundo no nos conoce? Porque no le conoció a Él. Usted lo sabe. ¿Qué dice Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio derecho de ser hijo de Dios. Los que no son engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad del Espíritu de Dios. Entonces, el mundo y nosotros hay una incompatibilidad. El mundo piensa diferente a nosotros. Ahora, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire esto. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, esto es algo tan extraordinario. ¿Cómo seremos nosotros cuando entremos a la vida eterna? Nosotros tenemos idea, ¿verdad? Tenemos una idea. Sabemos que esto mortal se revestirá de inmortalidad. Sabemos que al morir tendremos a resucitar entre los muertos, tendremos un cuerpo resucitado. Y que ese cuerpo va a ser semejante al de Cristo. ¿No es cierto? Ahora, dice, versículo 2.
Pero sabemos que hemos de ser, no sabemos lo que hemos de ser, pero, aquí viene, sabemos que cuando Él se manifieste, aquí viene, seremos, aleluya, semejante a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Automáticamente al este versículo el Señor me llevó en la mente así, a 2 de Corintios, cuando dice que cuando Moisés descendió del monte, ¿usted recuerda cuando Moisés descendió del monte? Y que su rostro le brillaba. ¿Qué tenía él? ¿Qué se puso? Un velo. Para que no fijasen el pueblo de Israel su rostro en aquello que había de perecer. Y luego usted sigue leyendo ese pasaje y dice, nosotros también somos transformados por medio de la faz de Jesucristo. ¿Cómo lo explico? Mire, uno se convierte en aquello que uno admira, o lo que uno ama, o lo que uno aprecia. Si el día está bien candente, bien caluroso, y usted se siente en una silla afuera en la calle, ¿qué le pasa a su piel? Su piel va a cambiar de apariencia porque usted se ha expuesto a los rayos del sol. ¿Entiende? Entonces, Cristo es el sol de justicia. Entonces, si nosotros lo contemplamos a Él, sin velo, como dice, no como Moisés, sin velo, a cara descubierta, nosotros seremos transformados a su semejanza. En estos momentos, nosotros, cada semana que pasa, el creyente tiene que semejarse más a Jesucristo. Cada semana, cada día. Porque cada semana nos exponemos a la palabra de Dios. Nos exponemos a los rayos del Evangelio. Nos exponemos a la oración. Nos exponemos a todo lo que es Dios. Y, entre comillas, se supone que tenemos que ser transformados. Seremos transformados. Entonces, aquí dice, Juan lo reitera, él dice, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. ¿Sabe lo que pasa con eso? Usted quiere purificarse. Mire. Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si se purifica o busca la santidad, de la cual nadie verá al Señor, o no anhela el pecado. Ok, dice aquí entonces, y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció Él? Perdón, déjame ver el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí se define lo que es el pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Eso es la expiación. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero un momento, Juan, me está confundiendo. Porque acabo de decir en el capítulo 2, hijitos, estas os escribo para que no pequéis. Y porque ahora dice, bueno, quien no peca es la naturaleza nueva que está en usted. Esa no peca, pero usted peca. ¿No se entiende ahora? La naturaleza que está en mí, la simiente santa que está dentro de usted, esa no peca. Esa no peca, esa simiente, Cristo en usted no peca. Pero usted, porque todavía está en ese cuerpo de pecado, ¿está entendiendo? Entonces usted al no sujetarse en ese momento al Espíritu, a la palabra, usted viene y comete una fechoría, un pecado, como todos nosotros, siendo creyentes, lo hacemos. Pero la simiente, porque esto se escribe para que no, en otras palabras, es posible no pecar. Es posible pecar menos cada día. Ahora, de que va a pecar de alguna manera, porque todavía estamos en un mundo lleno de maldad y en una naturaleza vieja, de alguna manera uno va a pecar. Llegará un momento, lo más glorioso, ¿sabe lo que es lo más glorioso? Cuando yo pienso en la vida eterna, entonces yo ahora, hermano, yo no pienso que lo glorioso de la vida eterna, sí, ver a Jesús será gloriosísimo. Compartir con los hermanos, ver a seres amados, familiares que han muerto, como usted tiene algunos de ustedes, todos tenemos, ¿verdad? Verlo a ellos y poder contemplarlo a ellos, eso es glorioso.
Pero lo más, para mí personalmente, lo más glorioso, ¿sabe lo que es? Que jamás volveré a pecar. Piensen esto. Usted jamás volverá a pecar. Usted jamás va a ofender a aquel que dio su vida por usted, a su Señor, a su Maestro. Que nosotros lo ofendemos cuando pecamos, cuando somos negligentes, cuando hacemos lo que no debemos. Eso, hermano, es nuestra lucha. Y lo más glorioso es que no vamos a pecar. No volveremos a pecar. Eso es lo más glorioso. Ok, ahora. Voy a saltar ahora al capítulo 4 porque quiero terminar el libro completo y quiero saltar un poquito. Pero mire ahora en el capítulo 4. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para andar con aquel que es luz, justicia y amor? Bueno, hay que caminar en luz, hay que obedecer sus mandamientos, hay que conocer al Padre, hay que permanecer en Él, hay que apartarse del pecado. Viene en el capítulo 2, advertencia contra el anticristo. Ahora en el capítulo 4, él vuelve al tema del anticristo ahora. Mire esto aquí. Amados, aquí viene. Amados, una vez más, hermano. No creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Esto hay que escribirlo con cincel de hierro y punto de diamante en la parte de arriba de la congregación. Porque la gente fácilmente crea todo espíritu. Crea todo espíritu. ¿Verdad? Muere un falso profeta, ya el hijo ya está ahí implantado para seguir el ministerio. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Recuerdan de Mita? Los puertorriqueños, ¿recuerdan de Mita? ¿Qué pasó cuando ella murió? Mita en Aarón, ¿recuerdan? Soy yo solo que sé. Murió Mita en Aarón. Ahora, ¿qué es? Y ahora, no sé, cuando él muera, Mita, Aarón en, no sé cómo va a ser la cosa. La falsa doctrina, las falsas enseñanzas. No creáis a todo espíritu, dice la palabra, no creáis. O sea, ¿usted cree que cuando una persona habla, una persona puede hablar bajo la inspiración y la unción del Espíritu Santo? Pero una persona puede hablar controlado por el mismo Satanás, las falsas doctrinas. No creáis a todo espíritu. Uno no puede creer. Hay espíritus que se infiltran en estos predicadores y son persuasivos para amarrar las masas. Y es difícil uno salirse de esos tentáculos, hermano. Es difícil salirse de esos tentáculos. Entonces dice aquí, no creáis a todo espíritu. ¿Qué hay que hacer con los espíritus? Sea una doctrina, una enseñanza. Hay que probarlo. Probar los espíritus. Pregunta, ¿y cómo se prueban los espíritus? Por la palabra. Ahora, si yo no conozco la palabra, se me va a hacer difícil. ¿Verdad? Yo le he hecho al hermano mayor. Si soy un hijito en la congregación y soy nuevo en la fe, y alguien está debatiendo, un compañero de trabajo conmigo, alguien, un mormón o uno de estos de ciencia cristiana, y este me está acosando, déjame buscar refuerzo. Busco algún maestro de la congregación, mira, explícame, dime, enséñame un poco de esto. Yo lo hice una vez, ¿verdad? Yo tenía en la escuela un testigo de Jehová y me estaba acosando, yo no sabía, yo tenía la Biblia, yo no sabía ni por dónde comienzo. Yo le eché a mi hermano, ¿sabe qué es mi hermano mayor? Mi pastor, ya usted sabe. Enséñeme cómo, dígame, explíqueme esto, yo no entiendo. Instrúyame, porque me estaba confundiendo. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces uno tiene que buscar ayuda. No creáis a todo espíritu. Ahora, mira aquí de qué manera se puede. En esto es conocer el Espíritu de Dios. Mire, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sabe por qué dice eso? Porque estos falsos maestros estaban diciendo que el Cristo que había, mire esto, hermano, el Cristo que ellos habían recibido era solamente una aparición, que fue una apariencia de hombre. Eso es lo que estaban enseñando. Ellos, que no fue que se encarnó. Y les voy a explicar por qué. Porque ellos decían que el cuerpo era pecaminoso, que todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que eso era pecaminoso. Y que era imposible que Dios, siendo tan santo, iba a usar un cuerpo humano para salvar la humanidad. Mire qué tremenda herejía. Es un espíritu falso.
Y por eso es que él dice lo siguiente. Él dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que dice, el que cree en la encarnación, que el verbo se hizo carne, está bien, pero el problema era que le estaban enseñando que era solamente una aparición. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí viene, mire esto. ¿Lo ve? El anticristo. ¿Por qué? Porque está en contra de Cristo. ¿Por qué está en contra de Cristo? Porque tú estás diciendo, mire esto, ¿qué acontece si alguien dice que Cristo no se encarnó? No puede ser salvo. Él no puede ser salvo, ¿verdad? No puede ser salvo. Porque fue específicamente cuando el verbo se hizo carne. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para que se revele lo postrero. Salmo 40, versículos 7 a 9. Si Cristo no se vuelve carne, no hay esperanza para nadie. Pero como lo que ellos no pueden entender era que Él se hizo carne, pero sin pecado. Ahí está. Él se encarnó, pero Él no pecó. Por eso fue que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Consumado es, terminado está la obra expiatoria del Calvario. Cristo se hizo carne, pero Cristo no pecó. Esa es la diferencia. Ahora, y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya se lo había advertido que vienen estos falsos profetas, estos falsos hermanos. Y yo te lo digo en el nombre del Señor, prepárate aún más. Si has visto falsas doctrinas, falsos del mismo infierno que brota, se va a saturar, la iglesia está saturada por todas partes. Anteriormente, en los tiempos que yo conocí al Señor, yo ponía algunos canales, los pocos que había, o las radios, y yo podía oír sana doctrina. Bautista, presbiteriana, algunas emisoras, buenas emisoras en inglés. Yo siempre oía The Hour of Decision, yo oía La Hora de la Decisión de Billy Graham, yo no me lo perdía esa. Y oía otras enseñanzas en ese tiempo. Ahora, no lo ponga, mejor no lo ponga. O a TNN o el otro, no es más, no lo ponga, disculpe. Retracto lo dicho, no lo ponga porque va a perder su tiempo. Ahí no hay nada, ahí lo que hay, terematón, una pila de ladrones robando el dinero a la gente. Y vendiéndote esto, y vendiéndote lo otro, y pasa el canal, y el otro para de sufrir, la botellita ungida, esto ungido, la tela ungida. ¡Cuánta falsa doctrina! Y uno dice, pero ¿cómo es que esta persona no se dan cuenta? Eso dice usted. ¿Por qué usted dice así? Porque usted tiene la unción de santo y tiene la palabra. ¿Se da cuenta, hermano? Pero algunos de esas personas estaban en congregación anteriormente y se despreocupaban por estudiar la palabra, no se despreocupaban por lo que tienen que preocuparse, y llegó el momento que fueron arrastrados. Ok. Ahora, dice aquí, versículo 6, 4-6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí se conoce. Okay. Versículo 7, 4-7. Ahora viene la parte del amor. Amados, amémonos unos a otros. Aleluya. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama no será, es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú conoces a Dios si ama a Dios y ama a tu hermano. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la evidencia de que Dios ama? No es algo poético, Dios es amor, ¿verdad? Esto se comprueba en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está la evidencia. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amar es un verbo, dio.
Acción, acción. Dios amó y accionó. En el matrimonio, que él no lo llama hermosa, es el marido le muestra el amor a la mujer de una forma concreta. En consejería vino una pareja y se quejó, mira, consejero, fíjate, el problema que yo tengo con mi marido, dice ella, es que él no me demuestra, no me dice que me ama. Y él le dice, oye, cuando nosotros nos casamos, yo te prometí que te amaba, hace 14 años. En otras palabras, él lo que le dijo que la amaba en el altar. Y esos 14 años parece que él pensaba que, yo te lo dije ya, te olvidas, yo te dije que yo te amaba. Pero eso no es así, eso es algo diario. Porque amar, ¿me está entendiendo? Amar es un asunto continuo. En otras palabras, Dios espera una cosa, decir al Señor, yo te amo. ¿Usted le dice al Señor eso? ¿Usted cree que no quiere oír eso? Dios es un ser, decir, Señor, yo te amo. Usted ve a David, te amo, oh Jehová. Usted lo ha leído en el Salmo. Amarle. Y en el matrimonio, se está riendo de un matrimonio. Eso para nosotros. El amor es dar. Usted nota que Pablo no le dice a la mujer que ame a su marido en Efesios. ¿Qué es lo que dice? Marido. Porque la mujer por naturaleza va a amar. Aleluya. Ahí se dio un amén fuerte, qué bueno está eso. Ok, vamos a concluir, hermano. Vamos al capítulo 5, hermano, y con él concluimos para tomarlo todo. Porque entienda que esta exposición es un libro diario. Domingo. El próximo domingo, segunda de Juan. Y posiblemente tomemos segunda y tercera de Juan porque son 2 capítulos. Así que léalo, estúdienlo y lo vamos a exponer. Y luego vamos al libro de Judas y el Apocalipsis. Ok, mire esto. Aquí viene ahora el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado. O sea, el Padre engendró al Hijo, se aman los dos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo es? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Usted entiende esa parte, verdad? No son gravosos. Usted recuerda cuando usted era niño y los padres decían que hicieran algo y nosotros lo hacíamos zapateando. Mira, baja la basura. ¿Verdad que lo dijo? Sí, mamá. ¿Verdad que de una vez le dice que es eso? O tiene que decirlo 4 veces. Porque para ellos, baja la basura. Que baje la basura. Que eso hiede, baja la basura. Que son las 10 de la noche, que baja la basura. Y cuando finalmente usted coge un palo, una correa, ahora sí, no debe de ser así. Debe de ser que el hijo ya sabe, lo hace. ¿Verdad? Porque para los hijos, los mandatos del padre son gravosos. Los mandatos de usted, ay hermano, yo era cristiana, pero eso sí es duro, hermano. Yo me aparté. Yo me fui al mundo. Da pena, uno se quiere reír o llorar, no sé cuál de los dos. Yo me aparté porque era tan duro, y en la iglesia esto, y comienzan las excusas, ¿verdad? Le echan la culpa al pastor, al diácono, al hermano. No, los mandamientos no son gravosos. Cuando uno se mete en la palabra de Dios, ¿usted cree que vivir en el mundo en el pecado es mejor que vivir en Cristo, hermano? De ninguna manera. Ok. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son gravosos. Porque todo, mira esto aquí, hermano, esto está bien rico. Todo lo que es nacido de Dios, mire esto, hermano, échale mano a esto. Esa parece hermana, yo no puedo perseverar. Vence al mundo. Yo he vencido al mundo y ustedes van a vencer al mundo. ¿Qué dice Pablo? Porque tengo por cierto que ni lo alto ni lo bajo,
ni lo que aquí, ni espada, ni persecución, ni lo otro, nada me apartará del amor de Dios. Y somos más que vencedores, no solamente vencedores, más que vencedores, por mi fuerza, por medio de Cristo que se dio por mí. Cristo venció por mí. Yo no puedo quedarme a medio camino. Eso es mentira. Somos más que vencedores. Nos echamos de toda la armadura de Dios, Efesios 6, y vamos a vencer. Vamos a vencer. Dice, versículo 6. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Recuerda cuando estudiamos el libro de Hebreos, capítulo 11, por la fe. ¿Recuerdan? Por la fe. Por la fe, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Jefté, Débora, los apóstoles, todo por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. La fe, ¿qué es la fe? La convicción, la certeza, lo que se espera, cosas que no veo, lo creo, le doy la bienaventuranza, no tengo que ver nada. Es cierto, la realidad de la creación, la realidad que es un creador, la realidad de la fe, de la redención, de la palabra escrita, el mapa del creyente. Somos más que vencedores. Que yo voy a vivir una vida de derrota teniendo tantos recursos, de ninguna manera. De ninguna manera. Como dice Pablo, vamos a practicar el pecado para que la gracia abunda. De ninguna manera, que Dios lo prohíba, no. Somos más que vencedores. Y llegando a lo último, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mire esto es certeza. Para que sepáis. ¿Cómo es que alguien va a decir que nadie? ¿Usted ha oído esto? Nadie sabe. Eso al final, eso nadie sabe, solamente Dios sabe. No, léete primera de Juan, papá, no me venga con esa ignorancia. Aquí dice que Él escribió para que sepa, estas son las señales, esta es la evidencia, el que ama a Dios, el que se aparta del pecado, el que reconoce, el que prueba los espíritus, el que anda en santidad, el que va en la palabra. Dice, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y para que sepáis, ¿qué cosa? Que tenéis la vida eterna. Si alguien te pregunta a ti, tú tienes la vida eterna, tú no puedes titubear, tú tienes que darle una respuesta tácita, contundente. Yo tengo la vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El Señor me perdonó todos mis pecados. Y aunque ando luchando constantemente contra esta carne que se revela, como decía mi pastor, salí para el cielo, allá nos vemos. Allá nos vemos. Okay. Me gusta esa cita de mi pastora. Mira aquí, versículo 16. Viene la oración. Tenemos confianza, versículo 15. Viene la vida de oración. Pedimos alguna cosa. ¿Cómo tenemos que pedir? Conforme a su voluntad. Si es conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Okay. Versículo 15. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano, mire esto, si alguno viene a su hermano a cometer pecado, que no sea de muerte, blasfemia contra el Espíritu Santo, etc., pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. ¿Y por qué dice eso, Juan? Bueno, porque hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay personas que han pecado de tal manera que no se puede pedir nada. Hay apóstatas, personas que han profesado y han blasfemado contra Dios. Yo he oído personas, ellos creen que se van a salir con la suya. En una audiencia burlándose, a veces burlándose, diciendo cosas, chistes del Espíritu Santo, hermano. Hablando cosas, hermano, sin escrúpulo. Tú te estás metiendo en un territorio peligrosísimo con tu propia alma. Tú no quieres verte tú hablar de una manera. Recuerdo que Cristo dijo, toda ofensa es perdonada en el cielo de Dios, pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la postrera.
Eso es algo terrible, pensar en eso. Ok, dice aquí, versículo 17. Mira esto, aquí está. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, míralo aquí, hermano, no practica el pecado. Usted ve, hermano, el estilo de vida nuestro, y es verdad, nosotros que estamos aquí, ese no es nuestro estilo de vida, pecar contra Dios. Usted no tiene que decírmelo a mí o probármelo. El estilo de vida no es practicar el pecado, pero sí hay pecado en nuestras vidas. Esa es la diferencia. Hay pecado, cometemos pecado contra Dios. Ahora, dice aquí, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué que no practica el pecado? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Por qué es que Dios te ha guardado a ti? Mire esto. ¿Por qué que nosotros, siendo hijos de Dios, y hemos desobedecido a Dios, y hemos pecado contra Dios en nuestro caminar con Dios, todos nosotros aquí? ¿Por qué es que no hemos sucumbido al pecado como anteriormente estábamos en el pecado? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué es que no estamos otra vez en el chiquero, en la posilga? Porque Él nos guarda. El crédito es de Cristo, hermano. Él se lleva el crédito. No que yo haga push-up espiritual y que ayuno 40 días, un Gigi Ávila moderno. No, es que Él nos guarda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Okay. Mire esto, no practique pecado. Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. El maligno no le toca. Ahora, ¿tú quieres que el maligno te toque? ¿Ah? Comienza a hacer así a un perro amarrado. Diablo. Y no sabe que la cuerda está floja o se zafó. ¿Ah? Como el perro que había en el patio de la vecina, que se llamaba Matasiete. Yo me metía debajo de la cama, literalmente, cuando ese perro se soltaba, hermano. La única persona que ese perro respetaba era a mi mamá y a los dueños. Matasiete se soltó a correr todo el mundo. El diablo viene a matar. Pero cuando alguien con autoridad, no sé cómo, Dios le dio la gracia a mi mamá, cállese la boca, váyase para allá. Pero si yo me acercaba, me arrancaba el brazo. Era, hermano, ni aún las muchachas, habían 7 muchachas que vivían ahí. Todo el mundo a correr porque Matasiete se soltaba. Un perro, pero bien bravo, hermano. El diablo, uno no podía, y a veces los tigueritos, como decimos nosotros, comenzaban a hostigarlo, y ellos no sabían que el perro estaba suelto, y cuando venía a ver, brincaba y le cogía los pantalones por atrás. No podemos nosotros al diablo entrarnos al territorio del diablo. No. Aquí dice, Él nos guarda. Ok, entonces dice esto último, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire esto, hermano, el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira cómo termina. Hijitos, guarda de los ídolos. Guarda de los ídolos. Entonces yo quiero saber a qué ídolo se refiere. Él no se está refiriendo a estatua, ¿verdad? Todo aquello que quiere coger el lugar de nuestro Cristo es un ídolo. Que Dios nos guarde. Eso para nosotros. Guardémonos, amada iglesia, cuerpo de Cristo. Guardémonos de los ídolos. Los ídolos del corazón, cualquier cosa. Su ídolo puede ser su trabajo, su esposa, lo que sea. Algo que usted le da prioridad viene siendo un ídolo. Oremos, Padre, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Padre amado, a vivir esta palabra. Guárdanos del pecado, guárdanos del mal, guárdanos de los ídolos. Permítenos permanecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.